Boomers y quienes les siguieron, la generación X, fueron pioneros. Hicieron historia al sentar las bases para vivir la sexualidad con menos control social, sin regla de castidad prematrimonial. Un cambio sin duda revolucionario. Sin embargo, Boomers y generación X fueron a la postre tradicionalistas, en el sentido de que la generalidad de ellos creían en el matrimonio, tenían en agenda casarse y eso hicieron. En cambio, la generación siguiente, millennials, en cuanto a matrimonio se refiere, han procedido a hacer nueva historia, a extender los límites y alcances de la revolución mucho más allá de lo que sus padres y abuelos, Boomers y generación X, pudieron imaginar. Son la primera generación que no considera el matrimonio un mandato o deber social o una etapa obligada en la vida de todos, sino una opción. Y registran entonces efectivamente las más bajas tasas de matrimonio de la historia. Aunque la tasa de matrimonio ha caído entre todos los grupos de edad, la caída ha sido más notoria entre los millennials. Se estimaba o calculaba que podrían tener una tasa de matrimonio de 70%, bien por debajo de la de los boomers, 91%, boomers tardíos, 87%, y generación X, 82%. Y en cuanto a los que se casan o planean hacerlo, los millennials se distinguen también de generaciones anteriores porque se toman mucho más tiempo para hacerlo, se casan más tarde y tienen así también las más bajas tasas de matrimonio para los 40 años. Se estimaba que 30% de mujeres millennials podrían seguir solteras para los 40 años, el doble de sus contrapartes de la generación X. La cantidad de mujeres que siguen solteras a los 20 y pico, 30 y pico y 40 y pico se ha casi duplicado desde los nacidos en los 40 hasta los nacidos en los 80. Es decir, que como extensión de la revolución, los millennials han venido con una actitud mucho menos tradicionalista, muy diferente respecto al matrimonio. Se casan menos, los que se casan lo hacen mucho más tarde y optan más por concubinato o cohabitación. Y entre ellos no faltan espíritus críticos que consideran que la institución matrimonial, como la hemos concebido tradicionalmente, está ya caduca u obsoleta y es ya hora de revisarla, que se necesita ya otra idea de matrimonio, otros modelos matrimoniales. La institución matrimonial ciertamente cambió entre boomers y generación X y ahora sigue haciéndolo a manos de los millennials, y lo más probable es que las generaciones siguientes como la Z les sigan en ese sentido los pasos a sus padres, los millennials. Por otro lado, o en otro sentido, los millennials están extendiendo los límites y alcances de la revolución en cuanto que son más abiertos a la conducta no monógama. La conducta no monógama ha sido el tabú característico de el tabú sexual característico de nuestra querida civilización occidental, antigua cristiandad o civilización cristiana. Pero bajo el viejo orden sexual, lo que preocupaba realmente era el sexo entre solteros. Ese era el gran problema moral, el gran tabú, la supuesta gran amenaza para la sociedad. Quienes tenían relaciones sexuales sin estar casados se exponían otrora, entre otras cosas, a ser expulsados de escuelas o facultades. Resuelto ese problema, normalizado el sexo entre solteros, el gran problema moral, el gran tabú, la supuesta gran amenaza para la sociedad es ahora la conducta no monógama. Lo socialmente inaceptable y que puede afectarnos social o profesionalmente es la conducta no monógama. Cosas como poliamor, intercambios de parejas, infidelidad sancionada
tríos, sexo grupal, orgías y cosas por el estilo. Ahora, en la época actual, caracterizada por las mayores libertades jamás vistas en la historia de Occidente y sexualización masiva, y cuando somos más abiertos al sexo en sentido general, la conducta no monógama sigue siendo socialmente inaceptable, el gran tabú pendiente. Pero lo que se proyecta es que ese tabú caerá también, que es solo cuestión de tiempo, que la conducta no monógama irá aceptándose poco a poco hasta su plena aceptación, como ocurrió con el sexo entre solteros. Eso era un gran problema moral, pero dejó finalmente de serlo. Y lo que se proyecta que así mismo será en el caso de la conducta no monógama, que cosas como una pareja en actividad amatoria que llama a un tercero para que se les una en la actividad, o un intercambio de parejas, o una mujer que se acuesta con más de un hombre a la vez, o uno que convive con más de una, o una que convive con más de uno, cosas hoy insólitas, inconcebibles y escandalosas, serían completamente normales en el futuro. Eso es lo que se vislumbra como siguiente etapa histórica en cuanto a conducta y moral sexual se refiere: la desaparición o cesación del monopolio moral de la monogamia, normalización de la conducta no monógama, que comprende, entre otras cosas, las relaciones abiertas, algo con que está criándose la actual generación. Entre tanto, la conducta no monógama seguirá dando qué hacer y de qué hablar. Seguirá siendo objeto de prejuicios, estigmatización y escándalo. El placer prohibido por excelencia, ausente en el historial sexual de la mayoría, presente solo en el de unos pocos. ¿Sería casualmente ese tu caso? ¿Estás tú entre esos pocos? ¿Tienes algo que contar en ese sentido? ¿Has violado alguna vez, de alguna manera, la sagrada normativa monógama? ¿Has tenido alguna experiencia erótica no monógama o comportamiento no monógamo? De eso hablaremos en la siguiente entrega. Hasta entonces.